Muy buenas tardes, comienza Conexión Tele 13 este lunes 23 de marzo. Ramón Ulloa, ¿cómo estás? Angélica Bulnes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. ¿No te fue bien en el fútbol? No, no hablemos de eso, bueno, por favor, pasemos, no hablemos pasemos, de vamos eso, rápido. ya me han molestado bastante. Hoy día soy de Wander. Vamos a hablar de eso más adelante. Oye, tenemos 26 grados todavía hasta ahora, ¿eh? Pero fíjate que un dato curioso que le escuché a don Arnaldo Zúñiga, de la Dirección de Meteorología de Chile, un querido amigo, porque además hay que saludar a los meteorólogos porque hoy día es el Día de la Meteorología. Así que a nuestra querida Michelle Adam, Una profesión cada vez más importante. a nuestro querido Gianfranco Marcone, Un saludo para todos. saludos para ellos. Y a todos los chilenos que de alguna manera nos creemos meteorólogos, porque todos que como entrenador de fútbol, todos se creen meteorólogos, ¿no? Oye, va a llover, no, hace frío. No. Bueno, dato, como el tercer registro histórico de marzo para esta fecha más bajo de los últimos 30 años. Es que hizo frío. Porque hubo casi 5 grados y algo. Sí. Inhabitual Lo para sentí, esta fecha. lo sentí. Ya, ese era mi dato free, sería todo. Hacemos conexión, entonces, con lo que se está buscando en redes sociales este lunes, como el triunfo de ¿Viste? Santiago Wanderers al coronarse campeón de Copa Libertadores Sub-20, por fin, un triunfo. Está muy bien. Nos va a acompañar aquí el periodista de reportajes de Tele 13, Víctor Rivera, con quien vamos a estar conversando sobre la decisión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, de remover a la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, de su cargo, que es la número 3 en la antigüedad, ¿no es cierto? Que ha hecho harto ruido. Era la que sonaba como para ser la primera mujer en dirigir la institución, pero ya no va a ser así. Y más adelante, Paula Comandari nos va a contar sobre el inicio de las modificaciones al MEPCO. Empezó hoy día a la mañana y se esperan más anuncios para hoy. Y en la entrevista de hoy estaremos con la diputada Frente Amplista Constanza Schoenhout. Abordaremos las primeras medidas del gobierno del presidente José Antonio Kast y el resultado del congreso de su sector que tuvieron este fin de semana. Empezó este sábado, así que así comienza Conexión Tele 13. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Se busca, se habla, eso les contamos aquí. Está marcando. A ver, Ramón, ¿qué está marcando? Los caturros que siguen celebrando, a algunos les costó levantarse en el día de hoy luego de una celebración larga, siguen siendo trending topic por lograr la primera Copa Libertadores Sub-20 para el fútbol chileno al imponerse en una dramática definición a penales a nada menos que a Flamengo, que buscaba ser tricampeón de este torneo. Que eran los favoritos, ¿no? Lejos fue el favorito, habían ganado ya los dos torneos anteriores y ahora iban de seguros ganadores. Ya, pero ahí no, quedaron. no es lo único que pasó porque el equipo porteño se quedó con otro reconocimiento y a sus 18 años el delantero Cristian Silva obtuvo el trofeo de goleador de la Copa al anotar 4 de los 9 goles que hizo Wanderers en el torneo. Tú te imaginarás cómo lo están mirando ya ese muchacho, con 18 años. ¿Se lo van a llevar? Mira, no sé si, ojalá que sí, y si se va, que se vaya bien. Que se vaya bien a un club donde pueda. Lo bueno de esto es que Wanderers asegura su cupo en la Copa Intercontinental. La Copa Intercontinental es la final mundial. Ya. Juega el ganador sub-20 de la Copa de Europa con el ganador sub-20 de la Copa Libertadores. Y lo interesante es que fíjate quiénes están, allá todavía no termina el torneo. Entonces, el rival de Wanderers va a salir entre Real Madrid, Paris Saint-Germain, Brujas de Bélgica y Benfica de Portugal. El que sea campeón juega la final del mundo. O sea, a entrenar para estar a la altura. ¿Qué tal? Otra cosa que está dando vueltas en las redes, Chappell Roan, la cantante estadounidense, ha estado muy en el debate público desde que el futbolista brasileño Jorginho denunció en sus redes un incómodo momento que vivió su familia en un hotel de Sao Paulo con la cantante. Según su versión, su hijastra de 11 años, que es hija de Jude Law. O sea que es una niña acostumbrada a la fama. Ya. Futbolista, padrastro, Jude Law, la mamá es actriz, bueno, ya. Es fan de la cantante, entonces
estaban tomando desayuno Chapel Roan en el hotel en que ellos se estaban quedando y pasa esta niñita y como que pasa, según la versión pasa y la mira para ver si es Chapel Roan o no. ¿Será? Así como... Claro, pasa, se va a sentar con su mamá y a los pocos minutos se acerca un guardia que las trata súper mal, súper agresivamente, y le dice a la mamá que cómo no sabe educar a su hija, que está ahí como acosando a la cantante. Todo esto termina la niñita en llanto, drama. Entonces el padrastro, hace un post diciendo que agresividad, que este guardia de seguridad, y Chapel Roan dice, yo nunca las vi, no, esa persona de la seguridad no es como de parte de mi equipo de seguridad propio, no entiendo qué pasó. Entra el alcalde de Sao Paulo que dice que no van a invitar nunca más a Chapel Roan a tocar a Sao Paulo. No, mal, esto es un escándalo. Y ella hizo un video diciendo, yo no odio a los niños, yo no quería que se sintieran mal, nunca la vi. Vaya polémica. ¿Se habrá pasado de rosca el guardia nomás? ¿O estará ahora...? Bueno, es que lo que dice la mamá de la niñita es, ¿por qué el guardia se atreve a actuar así si no es porque tiene como autorización para ser así de agresivo? Vaya problema. Qué mal. Conexión Tele 13. Y en el estudio, tal como adelantábamos, está Víctor Rivera, periodista de reportajes de T13, que ha estado siguiendo el caso, la discusión que hay en torno a la salida de la tercera antigüedad en la PDI, no, vamos a saludar primero a Víctor. Víctor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Angélica, ¿Qué tal, Ramón, qué tal? ¿cómo les va? Esto es Consuelo Peña. Consuelo Peña, ella es la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI. La tercera... Tercera al mando. Claro. Es decir, si no está Serna, está el segundo, y si el segundo no estaba, ella era la que quedaba a cargo de esta policía de investigaciones. Y la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, aparentemente pidió que la removieran, que es lo que ocurrió durante el fin de semana. Cuéntanos esta historia, ¿qué pasó? Sí, podría decirse que es el primer traspié del aterrizaje de Trinidad Steiner a cargo de las policías, ¿no? De la PDI y de Carabineros. ¿Qué fue lo que pasó? El viernes pasado, el viernes de la semana pasada, la ministra Trinidad Steiner le pidió al director general de la PDI, Eduardo Serna, que removiera sus funciones a Consuelo Peña. ¿Por qué? La versión oficial es que ella ya había cumplido más de 30 años en el servicio y ya debía dar paso, digamos, a la gente que venía escalando, digamos, en el escalafón de la policía de investigación. Esa es la versión oficial que también compartió hoy día, durante las horas de la tarde, la propia ministra Steiner en la Cámara de Diputados. Porque le pidieron explicaciones. Le pidieron explicaciones, se le consultó tanto en la Comisión de Seguridad como en afuera los periodistas le pidieron saber por qué había sacado de alguna manera indirectamente a Consuelo Peña. Sin embargo, de acuerdo al reporteo que hemos podido nosotros hacer en Reportajes Tele 13, hay muchas preguntas todavía que responder. Parto con la primera hipótesis que hay de la salida de Consuelo Peña de la institución. ¿Por qué ella pide su cargo, por así decirlo? Lo primero, dicen las sospechas que hay al interior de la institución por el presunto vínculo del hijo de Consuelo Peña en un caso de tráfico de drogas en Valdivia. Esto en marzo del 2025. Ya. Pero, ¿qué hace que esa versión pierda fuerza? Espera, antes que eso, el hijo de Consuelo Peña estuvo involucrado en un caso de tráfico de drogas. Que lo denunció la propia Consuelo Peña al encontrar marihuana y cocaína en el frontis de la casa de su hijo en marzo del año pasado. Ella hizo la denuncia, se abrió una investigación, la causa la tomó el OS7 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Valdivia. Eso ocurre en marzo. Ya. La investigación avanza y se determina o se le deja en una calidad de testigo al hijo de 32 años de la subprefecto Peña. ¿Ya? Lo que yo he podido averiguar es que en noviembre del año pasado, estoy dando las fechas porque son súper importantes para ir uno armándose una idea de por qué se habría solicitado esta salida. Noviembre del año pasado, la PDI le consulta al alto mando carabinero en una especie de colaboración mutua que tienen ellos para despejar quiénes están involucrados o no en eventuales delitos de corrupción interna. ¿Qué sabemos del hijo de Consuelo Peña? Le consultan a Carabineros. Carabineros dice, lo vamos a ver. No, él sigue en calidad de testigo, esa investigación sigue su curso, pero él no estaría mayormente involucrado. Perfecto, diciembre del año pasado, la PDI ratifica su mando
Consuelo Peña sigue a cargo de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria. Ya. Perfecto. ¿Qué pasa? Esa es la primera, pero esa tesis dice que a ella la sacan por eso. Pero no calza mucho por las fechas, porque fue confirmada, digamos, en diciembre del año pasado. Claro. Su hijo está en calidad de testigo. Ella misma lo denunció. Ella misma lo denunció. Perfecto. Pero la segunda tesis, es la que toma más fuerza, tiene que ver con un ánimo más bien, entre comillas, revanchista que atribuyen a la ministra Steiner respecto con Consuelo Peña. Porque ellas se conocen, hay una historia. Se conocen, hay una historia que tiene que ver con un operativo que hubo en enero de este año en Iquique, Ya. en el cual se desbarató a un clan de la mafia china que operaba en la región, que se llaman, les digo El al clan tiro, Chen. el clan Chen, Chen Chen. que estaban vinculados a delitos de lavado activo y estafa en el norte del ¿Estos eran los mismos que estafaban a los ciudadanos estadounidenses? Sí, Ya. sí, tiene que ver con eso. Lo que conversamos el Lo otro que día conversamos con con el fiscal nacional. Ya, eso fue el 9 de enero. Ahí coinciden Peña y Steiner. Todo bien hasta ahí, hasta que 2 días después, Steiner era fiscal en ese momento, fiscal regional de Tarapacá. Claro. Todavía no era ministra, todavía no... Todavía no había sido nombrada. No, estaba en enero. su cargo. Pero Claro. Exactamente. Y este fue un caso grande, importante. Fue un caso grande, estaba la fiscal regional en el operativo, estuvo la misma Consuelo Peña esa vez en el lugar, pero... Ella lideraba la investigación por el lado de la PDI. Claro, dices. por el lado de la PDI su equipo estaba trabajando en eso. Pero 2 días después, Steiner se vio sorprendida con una decisión de la propia Peña al trasladar a 4 funcionarios de la PDI a otras unidades del país. Talca. 4 funcionarios Curicó, que habían participado en esta investigación. En esa investigación. Ya. Muchas fueron las personas y autoridades que fueron testigos de la molestia de la entonces fiscal regional Steiner. Porque de alguna manera le desbarataban a un equipo investigativo que había trabajado con ella, eran cercanos a ella, así que estaba molesta por esa situación. O sea, era un equipo de confianza de la fiscal, Exactamente. ahora ministra. Esos son los hechos y aquí voy a ir intercalando algunos elementos que también hemos podido levantar durante el día. Por ejemplo, ¿por qué sacan a estos funcionarios? Lo que nos dicen a nosotros que esa decisión de remoción, digamos, interna de los funcionarios tiene que ver con el presunto vínculo de ellos con algunos integrantes de la mafia china, entre comillas. Ya. por eso lo habríamos... Por removido. ello, claro, Ya. que no alcanzaron a ejecutar, digamos, acciones delictivas, comillas, porque la propia Consuelo Peña no le habría dado espacio para eso. Es decir, se basa en una decisión de carácter administrativa por actos que vulneraron la probidad Ya. de los actos policiales, por así decirlo. Y esto no se traduce en una investigación solamente, sino que los cambian de destino. Los cambian de destino. Ya. ¿Ya? Ya. Pasa el tiempo, fiscal Steiner pasa a ser de la ministra Steiner Claro. y ella asume el 11 de marzo, ¿no? Ujú. El 13 de marzo ella envía un oficio reservado al director de la PDI, Eduardo Serna, en que le pide antecedentes respecto de los traslados en la región de Tarapacá, respecto de la causa RUC 22, la causa de El clan Chen. el clan O sea, Chen. en otras palabras, ahora que soy jefa ministra, Necesito saber qué pasó acá. ¿Qué Quiero pasó en saber ese qué pasó en momento? el caso que yo estaba llevando en enero. Exactamente, oficio reservado, hace esta solicitud y ahí esto lo conocimos hoy día a través de una publicación de Radio Bio Bio. Ahí los cuestionamientos empiezan a tener que ver con si ella estaba facultada por ley o no para pedirle Para pedir. este tipo de antecedentes. Se lo consultaron hoy día en la comisión. Ella dice que sí, que tenía esta atribución según la ley que creó el Ministerio de Seguridad. Le leo un párrafo, por ejemplo, dice: el ministro o ministra de Seguridad Pública podrá solicitar informes o reportes de inteligencia sobre el sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. En ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o puedan afectar el desarrollo de una investigación penal en curso. Eso dicen, o sea, ese es parte del artículo, digamos, de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. En otro inciso dice: en el ejercicio de sus funciones, el ministro o ministra podrá solicitar a cualquier órgano de la administración del Estado los antecedentes que estime pertinentes, aún así, si tienen el carácter de secretos y reservados. De eso se agarra ella y dice: oye, a mí, aquí yo estoy actuando bajo el amparo de la Esto ley. no es sobre la investigación, es sobre decisiones administrativas. Decisiones administrativas. Ya. Perfecto, ¿ya? Pero aquí se abren muchas dudas. ¿Por qué
la pregunta que se están haciendo al interior de la PDI es, primero, ¿por qué pide sacar a una prefecto con este rango si sacó a 4 funcionarios que eventualmente habrían cometido actos de corrupción? Esa es la duda que hay. ¿Por qué la saca si en el fondo la subprefecto estaba ejerciendo una buena labor al Claro, separar? todo esto hecho parecer, o por lo menos alimentado, la especulación de que podría ser como un acto como de revancha. De revancha, y que ella habría quedado muy molesta por esta situación que le desbarata al equipo de una investigación que llevaba ella en su momento como fiscal. Claro. Ahí se abre también otra pregunta que tiene que ver con, o puede marcar un hecho, el primer hecho político del, comillas, viaje de la ministra Steiner en el Ministerio de Seguridad, que es, y aquí empiezan estas preguntas de, ¿sabía o no sabía el presidente de esta decisión? ¿Por qué esa pregunta? Porque por un alto mando solamente lo puede, el cargo del alto mando, de algún integrante del alto mando, lo puede solicitar el presidente de la República. ¿Qué hemos sabido nosotros? ¿Qué se ha transmitido desde el entorno de la PDI? Que el presidente no sabía de esto, que no se le consultó. Sin embargo, durante la última hora, Eso dicen desde la PDI. en el entorno de la PDI dicen Ya, eso. ya. Que dicen desde el entorno de la ministra Steiner. Sí sabía el presidente. Hablaron de esto. ¿Cuándo? En reiteradas ocasiones. Muchas reuniones. Él sabía. Eso es lo que nos dicen a nosotros desde el equipo de la Ya. ministra Steiner. Ya. Que no es una decisión de ella propiamente tal. Esto es complejo desde el punto de vista de cómo van a quedar las relaciones entre la policía de investigaciones y la ministra de Seguridad. Porque claramente la policía de investigaciones, por lo que tú estás describiendo, da la impresión de que no quedaron contentos con esta decisión. No quedaron contentos y cerraron filas absolutamente con la prefecto Peña. De hecho, ahora está ella en una ceremonia de retiro, como que no se está yendo, digamos, por la puerta de enfrente, no por la puerta ancha, no se está yendo por la puerta de atrás de la institución. Está en una ceremonia, le están entregando, reconociendo sus más de 30 años en la institución. Va a ser interesante lo que pase después, porque una vez que se ejecute su salida, ella podría presentar recursos o acciones judiciales. Ella no ha dicho nada, no ha hablado. No ha dicho nada. Lo que hemos podido nosotros reportear es que está a la espera de ya la decisión final o los últimos actos administrativos que determinan ya tu salida de la institución para eventualmente activar recursos judiciales o laborales. El tema es incómodo porque incluso se le preguntó al fiscal nacional en el día de Sí. hoy a propósito de eso. Y bueno, era obvio lo que iba a decir como de entrada, ¿no? Dijo, nosotros como Ministerio Público somos un organismo constitucionalmente autónomo, no corresponde que emitamos opiniones o comentarios respecto de decisiones que haya tomado actualmente en ejercicio de su cargo y de su función en la ministra de Seguridad. Pero a renglón seguido, sí dice, agrega, quiero resaltar la calidad del trabajo que está realizando hoy la PDI y la buena salud del vínculo institucional y de trabajo operativo entre la Fiscalía y la PDI en todo el país. O sea, yo no me voy a meter, esa es una decisión de allá, pero aunque no me pregunten, la PDI lo hace fantástico y tenemos excelente relación y trabajamos súper. Claro, no hay una incomodidad, digamos, por parte de la Fiscalía Nacional con el actuar de la Policía de Investigación. No, porque la fiscalía dice, yo aquí Claro. Yo me no desentiendo. llevo vela en este entierro. Yo me desentiendo, pero en la PDI sí quedaron muy preocupados por esta decisión que se tomó. ¿En concreto por la salida de Consuelo Peña o Por la manera. por la, como un poco por la decisión que toma la ministra de pedir antecedentes y de, Por las dos cosas. catetear por la salida de una funcionaria? Por la mano de la ministra en decisiones que tienen que ver con la Policía de Investigación. Ya. Hay que tener en cuenta que estas son instituciones muy cerradas, muy celosas de su información y por ahí surgen dudas. No hay cuestionamiento a la facultad, entonces, de la remoción. Digamos, está dentro de las atribuciones del Ejecutivo poder pedir la remoción de un alto mando. Según la ley que crea el Ministerio de Seguridad, digamos, la solicitud de antecedentes se enmarca dentro Sí. de sus facultades. El pedir o no el cargo lo tiene que hacer el presidente de la República. Eso voy, porque acuérdate, es otra cosa, esta es la Policía de Investigaciones, pero recuerda que hubo que haber una reforma constitucional para terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe Claro. de las Fuerzas Armadas, que no se le podía pedir la renuncia. Exactamente. ¿Recuerdan ustedes que Frey le pidió la renuncia en su momento a Estanque y él le dijo, no señor, no me voy nomás?
y tenía que pasar por el Senado. ¿Te acuerdas tú que 2018 cuando sale Hermes Soto que no quería renunciarle a Piñera por el caso Catrillanca? También ahí después tuvo que votarse en el Congreso y tuvo que haber un quórum Pero es que bastante acá elevado para eso. finalmente quien la pasa a retiro es el director general. En lo formal. En lo formal. Eso es lo que O sea, dice en el Ministerio de Seguridad. Claro, que es él. Él le pide. No es la ministra. Sí, por supuesto. La ministra puede haber incentivado, sugerido, pero en concreto, así como administrativamente, es él el que ve. Él, claro, pero también es una decisión que tiene que pasar por el presidente. Y ahora se está... Lo que nos transmiten desde el Ministerio de Ya. Seguridad, el presidente sabía. El presidente sabía, habló con la ministra y después se le comunica igual- esta necesidad al Que igual es extraño. director. Igual es extraño porque se acaba de ratificar el alto mando. Si tenían En diciembre, algún ahora, hace problema poco. con ella, es el momento de, al ratificar el alto mando, es como si haces el equipo de trabajo y tú dices, ya estamos ok, con este equipo trabajamos todo el año y en marzo, Que era nos otro vamos a hacer gobierno. Ah, Era otro se me había gobierno. olvidado ese detalle. Un poco distinto. ¿Y esto, y Carabineros dice algo con respecto a esto? Carabineros También, solo ¿no? mira. No, Carabineros también quedaron muy preocupados porque no lo ven como una buena señal. Claro. Ojo que aquí a nosotros también puede llegar esta Nos puede mano pasar. superior y nos saca un integrante de nuestras filas por algún, no sé, pues si algo no le gustó a la ministra. Quedaron con esas aprensiones en ambas policías, te diría. No ha sido fácil el aterrizaje de la ministra Steiner en las policías. Todo esto con un cargo que es bastante nuevo. O sea, que está todavía instalándose el del ministro, o ministra en este caso de seguridad. Perdón, No cumplió un año el ministerio. claro, no cumplió un año. Y perdón, y la funcionaria, entre las atribuciones que tenía era también el tema fronterizo. Tema fronterizo, sí. Migración. ¿Migración? Sí, seguridad pública en migración. Ya, era encargada de la PDI del tema fronterizo también. Seguridad Máximo. migratoria. Seguridad migratoria, que es uno de los grandes temas de esta administración. O sea, Y la seguridad en términos generales, porque ahí, antes de cerrar, es muy importante, porque dicen, este no va a ser un año fácil. Por ejemplo, me pusieron de ejemplo el fin de semana, la marcha medioambiental, me dijeron, ojo, hubo 5.000 personas. La última no hubo más de 200. claro. Y 7 detenidos. 7 detenidos. No va a ser fácil. Sí, Entonces, si no, y Bueno, muchos pingüinos. pensemos el 29 de marzo, Día del Pingüinos no Joven escolares, Combatiente. sino Día del que- Joven Combatiente. ahora, sí. Día también que siempre es complicado. Bueno, seguiremos atentos a lo que pasa con esto. Víctor Rivera, muchas gracias por este reporte Que sobre estén muy bien. esta situación entre la PDI y el Ministerio de Seguridad. Situación incómoda. Gracias, Víctor. Que estén muy bien, chao. Gracias. Conexión Tele 13. Y vamos a los titulares con Agustín Lizana. La ministra. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí
para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival REC 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Biobío al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor. En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos. Es la clínica donde nací y nació mi hijo. No tiene precios imposibles. Y ahora la tengo más cerca. Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos, con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti. Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo? Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10,000 pesos. En Estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Audiolibros Storytel presenta Hackea tu mente, de Roberto Cami. 52 ideas para aplicar en tu vida y expandir tus posibilidades personales y de negocios. Pero mientras más incierto es el futuro, como contraparte, más se estimula nuestro cerebro a través de la curiosidad y la generación de dopamina, un verdadero protector cerebral que nos alarga la vida, o dicho de otra forma, nos dilata la muerte. Hackea tu mente, de Roberto Cami. Solo en Storytel. Baja en App Store o Google Play y prueba 7 días gratis. Lo que nadie te cuenta cuando viajas con tu tarjeta Visa es que no solo llevas la tarjeta más segura y con la que puedes pagar en todo el mundo, sino que también viajas siempre protegido. Cada pasaje que pagues con Visa incluye seguro médico internacional, seguro de pérdida de equipaje y hasta un seguro por si necesitas cancelar tu viaje por una emergencia. ¿Cómo nadie me había dicho antes esto? Recorre el mundo con la mejor tarjeta para viajar. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo. Visa. Conoce coberturas, condiciones y más en visa.cl. Mientras otros solo imaginan el futuro, Chang'an Group lo hace realidad. Presentamos una nueva tecnología, la primera en Chile, que te llevará más lejos. Descubre Dipal S07, el primer eléctrico de rango extendido enchufable, equipado con una batería de litio y un motor a gasolina que actúa como generador de la batería, entregando una autonomía de hasta 1.170 kilómetros. Conoce más en dipalautos.cl. Derco Center.
años haciendo crecer tus ahorros. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6 de la tarde con 2 minutos y ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Se suma a este programa Paula Comandari. ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con Bien muchas animados noticias están que... tus temas. Sí, es que hay mucho movimiento, muchos vaivenes, así como lo estamos viendo en el mercado, también lo estamos viendo en las noticias. Así es. Ya. Puse benzina recién. Además. Incluso les puedo decir en cuánto está. Entonces, Y cuánto va a estar en el día jueves. Eso es lo que queremos saber. démosle. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Ya lo adelantaste. O sea, por supuesto que la noticia tiene que ver con el famoso, a estas alturas, MEDCO. Yo creo que nunca una palabra técnica había agarrado tanto vuelo, porque efectivamente ya se conocieron parte de las modificaciones que este gobierno le va a hacer al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, con un cambio en el parámetro para calcular los valores. Todo esto, había mucha discusión si se tenía que hacer vía Congreso o si había espacio para hacerlo vía decreto. Se hizo por decreto, porque ustedes saben que la ley establece un máximo de 30 pesos de subida cada 3 semanas. Eso es lo que indica la ley. O bajada. O bajada, claro. Cuando hay cambios muy bruscos en los precios del petróleo internacionales, y baja o sube muy fuertemente, existe este mecanismo que los estabiliza, pero el máximo para subirlo es de 30 pesos. Igual yo me leí la ley del MEDCO y hay un espacio, el artículo 7 dice que igual se pueden omitir estos topes. O sea, como que deja, yo lo contaba la semana pasada, la puerta un poquitito abierta. Si bien es una discusión, hay técnicos que te dicen que no debiese ser así. En fin, se concretó este cambio por un decreto, y lo que dice el gobierno, que a mí también me llamó la atención, porque el gobierno dice que va a aumentar de 3 a 4 semanas el plazo para evaluar el precio de paridad de las bencinas. Ya, lo que yo había estado hablando con los técnicos era justamente lo contrario, que como estamos con cambios como muy bruscos, se necesitaba hacer cambios, por ejemplo, de actualizar los precios cada 2 semanas, porque así podíamos, claro, era mucho más realista. Pero es que esto no es cada cuánto tiempo se cambian los precios, sino que es qué periodo se usa para actualizarlo. Para actualizarlo. Para entonces, ¿cuánto se ha movido el precio de paridad? Que es el precio, no el precio en que está el petróleo, sino que el precio que cuesta tener un litro de gasolina acá. Exactamente, pero en el fondo va como a la inversa, porque lo que se quería era que, como ocurre cada 3 semanas y estamos con vaivenes tan fuertes, que esos cambios se pudiesen hacer antes. Eso es lo que yo había hablado la semana pasada con la mayor parte de los técnicos. Era como, ok, vámonos por el lado de que se puedan actualizar con más rapidez, o vámonos por el lado de poder aumentar ese techo. Claro, pero la salvedad que hace Angélica no es menor, porque una cosa es el periodo que tú tomes de la variación del precio y otra cosa es el momento. ¿Cada cuánto tiempo cambia? ¿Cada cuánto tiempo cambia? Claro. Porque no sé cuál será la lógica, pero pareciera que al acá precio... se amplía de 3 a 4 semanas. Sí, pero al precio, digamos, lo que le interesa al bolsillo de la persona y para el gasto fiscal es que tú puedas tener el precio real, claro, y no tengas que estarle metiendo plata esperando los vaivenes. Mira, incluso esta conversación que estamos teniendo es un debate, ¿no es cierto? Porque el decreto tampoco lo deja demasiado claro. ¿Ve? Y por eso tenemos que esperar la intervención de Jorge Quiroz, que más tarde va a dar todo el detalle de lo que significa esto. Claro, se supone que hoy día en la noche va a dar más detalle, va a hacer una ronda de entrevistas en distintos medios. Claro. Así como lo hizo el presidente Kast, ¿se acuerdan? Sí, cuando recién asumió, que dio distintas entrevistas a los distintos canales de televisión. Ya hoy día hace lo mismo Jorge Quiroz, pero ya entró este primer decreto, se supone que deberían entrar más cosas, que está aumenta de de hecho. 2 a 4 semanas el cálculo del precio de paridad, y eso como que suavizaría un poco los quiebres, o sea, como los precios. Sí, el cálculo de precios. A mí yo todavía tengo dudas al respecto, fíjate. Sí, a mí igual me queda un poco la duda, porque, claro, si fuese oscilatorio, si estuviésemos en un mercado que tiene muchas variaciones para arriba y para abajo, se entiende, pero aquí
pareciera que el panorama, al menos, si vamos al fenómeno, pareciera que solamente aumenta la posibilidad. No, pegarse una baja tendría que terminar la guerra. Y ni así va a bajar. Ni así va a bajar tan rápido. Por el momento no. Y aunque terminara, si mañana dijeran estamos de acuerdo y terminara la guerra, tampoco va a bajar de un paraguaso, porque hay instalaciones que están destruidas. Es que es el punto más importante. Entonces esto queda todavía para largo, aunque termine la guerra. Antes de que se quemaran varias infraestructuras críticas de energía, se pensaba que esto podía bajar rápidamente, pero ahora que también hay una falta de energía porque las fábricas hay que repararlas, eso va a tomar tiempo. En el fondo, claro, se va a demorar tiempo en que estemos como en precios o en situaciones normales. Es complejo. Ahora, el decreto oficial fue publicado, lo tenemos, todos lo leímos. O sea, empezaron los cambios al MEPCO. Claro. Eso es lo que pasó esta mañana. Y el ajuste es parte, como les digo, de este paquete de medidas que, como les adelantaba, esto se hizo por decreto, pero hay una serie de propuestas administrativas y legislativas que de todos modos van a tener que pasar por el Congreso. Y se supone que Jorge Quiroz también las va a detallar. Lo planteamos la semana pasada de qué se trata todo esto, y lo que me decían a mí es que van a haber proyectos para que, por ejemplo, el transporte público para los jóvenes y para los adultos mayores no crezca en precios, que por ahí vendría una iniciativa legislativa. Y mucha conversación también con los camioneros, porque ustedes saben que ellos tienen mucho poder de negociación, porque si algo no les parece justo y adecuado, bueno, se pueden paralizar las carreteras. Entonces, ahí estaban, entre comillas, gestionando los camioneros el hecho de que si las subidas son altas en el diésel, que sean también compensados con la plata que tengan que poner las propias empresas a quienes ellos también le transportan sus productos. Entonces por ahí va la cosa. Según lo que ha trascendido, que vamos a ver hoy día en la noche, se empieza a despejar, pero es que los cambios técnicos, digamos, los cambios al propio mecanismo de estabilización para los combustibles serían vía decreto. Así es. Y que proyecto de ley irían fundamentalmente los que apuntan a focalizar ayudas para que los sectores más vulnerables no se vean muy acogotados por lo que todo indica que va a ser un alza importante en los precios de los combustibles. Claro, si estamos esperando que este jueves las bencinas crecieran un 30 pesos, eso va a ser mucho mayor. Y lo que explicábamos, hay alto consenso. Paula, tú has hablado de cuánto más o menos se especula que podrían aumentar las bencinas. Sí, se supone que iban a crecer del orden de los 300 pesos este día jueves. Ahora, estamos viéndolo, ya lo vamos a analizar un poquito después, pero estamos viendo también cómo están variando los precios a nivel internacional, que eso también va a impactar mucho. Pero de todos modos, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, claro, está como respaldando todas estas acciones muy en contra de lo que está viendo el Frente Amplio y varias personas de la oposición. El ministerio tiene clarísima la cifra. El ministro y su equipo han estado trabajando el fin de semana completo en medidas paliativas y tenemos confianza de que tanto las administrativas como las legislativas, que no van a tener que pasar por el Congreso mañana y pasado, van a traerle un alivio a los chilenos frente a estas dos crisis, la caja de Boric y la guerra en Irán. Y lo que les quiero decir es que es muy difícil resistirse a una medida, a un proyecto como este, porque obviamente apunta a medidas sociales y que van a venir a atenuar todas estas alzas que van a implicar un gasto mayor para las personas. Entonces, por ahí la mano también está bastante más expedita para que esto también se pueda aprobar en el Congreso, si bien, como les decía, Constanza Martínez, la líder del Frente Amplio, dice que la peor fórmula es que ante una crisis no haya una mirada común, y apuntó a recoger las experiencias pasadas y a no innovar en este tema. Hacemos un llamado al ministro Quiroz de que deje de quejarse por la prensa y que tome medidas de fondo. Nosotros en el gobierno anterior tuvimos que abordar la crisis en Ucrania, tuvimos que inyectar una serie de recursos que ayudaron a no hacer que las familias de clase media, de esfuerzo, sean las que paguen el costo de una mala política pública. Por lo tanto, hoy día el ánimo que hubo en la oposición era de construir, por supuesto, de escuchar. Hemos asistido a todas las reuniones a las que se nos ha invitado, pero también de tener responsabilidad, sobre todo con las familias chilenas. Ahora ahí hay un punto importante. Es efectivo que el ministro Marcel tuvo que hacer varias piruetas para poder enfrentar. Plata. Claro, puso mucha plata, pero es que también había mucho más plata en ese momento. Claro. Entonces, el otro día, cuando estuvimos conversando acá, ¿con quién estuvimos conversando? Ya se me olvidó. Que nos dijo que
eran aproximadamente... Con Juan Ortiz. Con Juan Ortiz. Que es un experto en estas materias. No, él nos puso como ejemplo, cuando estábamos hablando justamente de este tema, que a propósito de la situación en Ucrania, que había comenzado abruptamente, se había provocado un aumento del precio internacional y tuvo que tomarse esta medida que está recordando Constanza Martínez, y dijo que en ese periodo de prácticamente 9-10 meses le había costado casi 2.000 millones. ¿Verdad? 2.000 millones le había puesto. Eso había costado que el efecto se amortiguara. Pero la pregunta es que hoy día no hay 2.000 millones. Claro. Ahora, también un punto, que es lo que siempre también ha insistido Marcel, es que en ese momento, claro, se puso a disposición ese monto de plata, pero también redujeron el gasto en 23%, para ser exacto, y generaron el primer superávit en muchos años. O sea, ahí están las dos caras de la moneda. Ahí está, ¿no? la pelea. Sí. Ahí está la pelea, que es la que está la disputa que hay hoy día entre gobierno y oposición sobre cómo quedó la caja, cómo estaba la caja del 2021, quién recibió peor la situación. Bueno, y vamos a seguir en eso en un buen rato, pero el punto es que si tal como se está como especulando, los aumentos de alguna manera del precio de la benzina, los cambios al MEPCO irían por decreto, que no necesitan pasar por el Congreso, pero las ayudas a los sectores más vulnerables sí irían por el Congreso vía proyecto de ley. La oposición puede quedar un poco atrapada, porque ¿cómo no van a apoyar de alguna manera las ayudas a los sectores más vulnerables, pero con eso de algún modo estarían validando la decisión que toma el gobierno de subir el precio de la benzina o de suavizar menos vía MEPCO las alzas no me imagino que haya votos para oponerse. Yo creo que puede haber un alegato. O sea, mira. Bueno, lo podemos conversar Pero después con anticipar. John Hout, la diputada. Me voy a anticipar. Esta va a ser más o menos la cuña. Me parece que es insuficiente. Claro. Que la ayuda tiene que ser, y vamos a presionar todo lo que sea posible para que esta ayuda llegue a más sectores. Creemos que es muy pequeño. Listo, te la firmo. Sin saber cuál va a ser la medida, pero te la firmo. Que por ahí va a ir la mano. Bueno, estamos a la espera porque vamos a tener, como les digo, el detalle en unas poquitas horas más. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, y es la otra parte, la parte global de lo que estamos discutiendo, que es lo que está pasando en la guerra en Irán, que es lo que está produciendo todos estos efectos sobre el petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso su ultimátum contra Irán y el eventual ataque a instalaciones eléctricas si no se reabre el estrecho de Hormuz. Además, aseguró que existen conversaciones para resolver el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las autoridades iraníes niegan cualquier diálogo mientras el precio del petróleo registra un brusco movimiento a la baja después de escuchar las declaraciones de Donald Trump. Nos cuenta sobre esto Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde el aeropuerto de Palm Beach, en Florida, Trump explicó que ha sostenido negociaciones con un político respetado del país, que no es el líder supremo Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ali Khamenei. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán descartó categóricamente un acercamiento entre Teherán y Washington. Si bien el mandatario estadounidense afirmó que recibió una llamada para negociar y que en la República Islámica mostraron mucho interés por llegar a un alto al fuego, estando de acuerdo en no tener más armas nucleares, la Cancillería iraní puntualizó que su país mantiene su postura de rechazar cualquier tipo de negociación antes de lograr las metas de Irán de la guerra. Y aunque las conversaciones y el eventual acuerdo no han sido ratificados, las palabras de Trump generaron efectos en el mercado. Tras posponer un ataque a instalaciones energéticas, el petróleo Brent tuvo una baja del 13%, llegando a cotizarse por debajo de los $100 el barril. En tanto, los mercados se dispararon. El Dow Jones subió un 2,1%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq avanzó un 2,3% ante el inminente alto al fuego anunciado por Trump. Ya, son súper contradictorias las declaraciones, es evidente, ¿no? Se estará negociando, yo creo que siempre no sé si la palabra es negociar, yo creo que siempre se mantienen abiertos los diálogos, aunque no sea para negociar, sino que para presionar, aunque estén agarrándose a misilazo. La pregunta es si eso va a tener algún efecto inmediato. Lo concreto sí, que queda después de la comunicación de Trump, es que el mundo pende del hilo de Trump.
O sea, qué mejor contratación que aquello. El señor dijo, no voy a bombardear en 48 horas, sino que me voy a esperar hasta el viernes y ¡pum! Y bajó el precio. Y se recuperaron los mercados. Qué poder. Claro, porque él el sábado había dicho, o me abren o me reabren el estrecho de Hormuz. O bombardeo en 48 O bombardeo en 48 horas que se cumplían ahora como, hoy día, como la hasta noche, ahora. claro. 6:44 de la tarde hora chilena se cumplía el ultimátum. Ahora y hoy tenía que día empezar a bombardear. amaneció avisando, porque ustedes saben que además cambia de opiniones el presidente Trump. No, porque además el tweet como que, o sea, la comunicación como que se había perdido, tú no podías llegar al link después, entonces se armó todo un... Sí, se había borrado porque él No pone llegabas. esto en su red social, en Truth Social, y después uno trataba de llegar y costaba. Sí, entonces, Como que había desaparecido, dijo, se habrá arrepentido. Bueno, dice que durante el fin de semana hubo conversaciones muy productivas, que posponía por eso futuros ataques, posponía el deadline que había dado para hacer más ataques sobre la infraestructura crítica iraní. Inmediatamente baja el precio del petróleo, que estaba como en $113 el barril, queda como alrededor de los 100, empiezan a subir las bolsas que habían amanecido bajando hoy día. El dólar acá en Chile a raíz de esto cayó 22 pesos. Había cerrado en 633, o sea, en 933 pesos el viernes y terminó como en 911. Entonces inmediatamente produjo un efecto, pero después igual empiezan a venir las preguntas. ¿Con quién está negociando Donald Trump? Acuérdense que Jamenei, el hijo del líder, el ayatolá que fue asesinado y que queda en su reemplazo, no ha sido visto desde que asume el poder. Entonces no se sabe bien con quién está negociando Donald Trump, sobre todo porque los medios estatales de Irán dicen aquí no había negociación. Sí, y los de Israel señalan que siguen atacando. De hecho, Netanyahu dijo, sigo atacando. Sigo atacando. Claro, lo que está claro es que no hay una tendencia clara en los mercados, sino que estamos viviendo y sintiendo bruscos saltos según los titulares. Claro, Trump habla, baja el petróleo, Irán desmiente, vuelve a subir un poquitito. O sea, hay mucha incertidumbre bien constante y sin que podamos como proyectar bien cómo se van a comportar los mercados. Sí hay una pausa de los ataques y eso sí trae una calma, pero diría bien momentánea. Y justo cuando dijo Donald Trump hace 2 o 3 semanas atrás que se terminaba la guerra, ¿se acuerdan? Los mercados también se recuperaron, pero duró bien poquito. Fue como una tregua momentánea también. Ahora, yo creo que hay que poner como... Que para que se acabe la guerra se necesitan 2 en este caso. Claro. O tres. No, aquí son 3, por lo menos. Uno que diga que se retiró, o sea, que se acabó la o sea, uno guerra, que se rinda incondicionalmente, que no es lo que ha hecho Irán. O que Trump diga que la ganó y que se retire, aunque no sea verdad, porque eso también lo podría pero hacer. Lo que pasa es que mientras Trump puede decir, ya, se retira, no bombardeamos más, pero mientras Irán tenga capacidad de bombardear barcos en el estrecho de Hormuz, no importa que tenga menos municiones hoy día, pero mientras tenga una para poder bombardear el estrecho de Hormuz, el problema va a seguir, porque Claro. ¿quién se va a atrever a navegar por el estrecho de Hormuz con un buque lleno de petróleo? O si se atreve no a está hacerlo claro. con unos seguros que cuestan muchísimo. Y Claro. hacen Parece el que nadie precio los quiere asegurar. igual se va a Pero es que claro, estar que yo creo que una retirada de Estados Unidos automáticamente haría que los flujos volvieran a funcionar. Por eso es que claro, el estrecho de Hormuz es el que nosotros vemos como punto crítico. Pero una retirada de Estados Unidos tiene otra consecuencia, que si no cae el régimen es una derrota política y militar de Estados Unidos. No, de todas que maneras, tiene que pero asumirla igual Donald Ahora, Trump a lo puede mejor decir le que da la lo ganó. mismo. Claro, total en el discurso Pero, puede decir que la gané claro, igual. puede Y decir me en el retiro discurso porque que la gané, pero pasa un barco con petróleo por el estrecho de Hormuz y es bombardeado y hasta ahí le llega la gané. Porque tengamos claro que el objetivo de esta situación, de esta incursión militar, es terminar con el régimen iraní. Esa Claro. es la idea. Pero Eso también fue lo se declarado piensa, al y principio. todos los análisis de la prensa extranjera te dicen que como Donald Trump no está recibiendo apoyo ni de los europeos ni de la OTAN, se ha visto un poco en esta encrucijada, podría él perfectamente decir gané la guerra y me voy, aunque sí, no sea cierto. Por supuesto, sí puede decir lo que quiera. Ahora, últimas cifras. El Comando Central de Estados Unidos dijo hoy día lunes que Estados Unidos ha llevado a cabo más de 9.000 ataques en Irán desde que comenzó la guerra el 28 de enero. 9.000, incluyendo daños y el hundimiento, según Estados Unidos, de 140 buques de la Armada iraní. Ese es el último reporte actualizado. Pero yo te insisto, Irán sigue teniendo el control del estrecho de Hormuz. Por Es donde que lo va pasa a el tener- 20% de la energía, del gas y el petróleo mundial. Y lo va a y lo va a tener siempre. O sea, si no vemos barcos circulando con normalidad,
no se La guerra soluciona no el está ganada, conflicto. eso es el punto. Conexión Tele 13. Ya, volvamos a nuestro país. ¿Qué les parece? La Contraloría detectó que 910 funcionarios públicos apostaron en casinos por un monto cercano a los 11.500 millones de pesos, a pesar de tener prohibición legal de realizar este tipo de actos, producto de sus funciones vinculadas a la administración de recursos del Estado. La Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, PDI, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República y las municipalidades son los servicios que lideran los montos transados. Incluso a un suboficial de la FACH se le encontró una cifra que supera los 1.040 millones de pesos. La Contraloría además determinó que de los 910 funcionarios, 181 administran fondos públicos y concentran el 96,8% de las transacciones. El ente fiscalizador también reveló que las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones, mientras que los antecedentes se remitirán a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan, y también a los servicios públicos y municipalidades para iniciar procesos disciplinarios junto con determinar responsabilidades. La información que obtuvo la Contraloría también va a ser remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Alguien a mí me puede explicar cómo un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile puede apostar 1.040 millones de pesos? Impactante. O alguien Sí. de No la sé. Tesorería, bueno, de la Tesorería General de la República, 507 millones, o alguien de la Municipalidad de San Ramón, que tiene un cargo de jefatura, pero en la Municipalidad de San Ramón puede apostar 362 millones. Claro. Si el problema está dado que, primero, por la naturaleza de su cargo y el ejercicio de su cargo, tienen la prohibición de hacerlo. Entonces, Exacto, no pueden Claro. hacerlo más allá del legalmente. monto. Exactamente, porque Pero hay después- una ley que dice que los funcionarios públicos que administran recursos públicos no pueden jugar en el casino. Claro, eso es lo primero. Entonces ya hay una transgresión. Y segundo, después viene ver cuánto fuiste a apostar. Porque habrá casos en esto de los 900 y tanto que a lo mejor alguien fue a jugar una tragamoneda Ya, claro. y jugó 20 lucas, 30 lucas. Ya, no puede ir. Y tendrá una sanción por no haber hecho. Pero llegar y apostar 1.000 millones de pesos, no sé. Huele mal, por lo menos. O sea, Al menos. como el chiste, ¿no? Cuesta ¿Para qué lo vamos a entenderlo. repetir? Pero es como el chiste. Oye, A 910 ver. funcionarios. Me gusta la parte, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de las Qué bonito cómo se remuneraciones. dice. Claro, porque son 910 funcionarios, Sí. 371 entidades públicas. Y está el detalle del top 10, ¿ah? Sí. Está el detalle bien en la circular que presenta. Está este funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, suboficial, con 1.000 millones. Después sigue alguien de la Dirección General de Aeronáutica Civil, un directivo con 622. Después sigue un oficial administrativo de la Tesorería General de la República con 507 millones apostados. Luego aparece una jefatura de la Municipalidad de San Ramón con 362 millones apostados. Luego un fiscalizador de la Dirección del Trabajo con 314 millones. Luego un directivo de la Municipalidad de Puerto Montt con 279 millones. Y un profesional del Servicio de Gobierno Interior con 245 millones solamente para darle los 2, 4, 6, los 8 El primeros. top, pero es impactante la cifra. Suma de todo lo que fiscalizó la Contraloría de estos funcionarios que no pueden apostar en casinos, 5.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Increíble. Y todo esto, bueno, la Contraloría lo hace otra vez, justo en el día en que empieza la formalización por las licencias médicas, Claro que sí. que fue uno de los casos como más llamativos de la Contraloría una vez asumía. En donde lo que me llamó la Contralora atención, lo que se Dorothy dijo en el día Pérez. de hoy fue como, no diría una advertencia, sino como un téngase presente de que muchos de estos casos hay que ver la naturaleza y la profundidad de la pena, porque pueden terminar en juicios abreviados, sencillamente en donde le diga pague. Quienes estén esperando que todo eso, por ejemplo, se vayan a la cárcel, como hoy día queremos meter a la cárcel a todos. ¿Estás hablando del caso de las licencias médicas o ahora de los casinos? Ah, de yo, licencias ya. médicas, de licencias médicas, que no, porque vamos a meter a la cárcel a todos, no necesariamente, salvo las configuraciones especialmente de los emisores, por ejemplo, ¿ya? Claro. No necesariamente de las personas que recibieron, que usaron las licencias médicas. La situación más compleja desde el punto de vista penal
podría ser para los emisores. Para los médicos. Y los grandes emisores, profesionales que hayan emitido muchísimas. Claro. Que se repiten, claro. Algunas instituciones que también aparecían pero emitiendo quienes muchas. se aprovecharon de la situación, ellos por lo general terminan en juicios abreviados en donde le dice pague y devuelva el subsidio mal utilizado. Lo que están haciendo ahora, Ramón, lo que me dicen de varias reparticiones es que están apurando además los sumarios, muchos sumarios que se están haciendo vía administrativa por el tema de las licencias médicas, y lo que me dicen de este caso de funcionarios que apostaron en el casino es que se remitió la información a la super de casino, pero además a la fiscalía. Y además de los sumarios internos que se tendrá que hacer cada institución a los que pertenecían los funcionarios. Así es. Conexión Tele 13. El juzgado de garantía de Coronel decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación para los 3 formalizados por su presunta responsabilidad en el naufragio de la lancha Bruma, ocurrido el 30 de marzo de 2025 y que dejó a 7 pescadores fallecidos. Mientras la empresa Blumar, propietaria del buque pesquero, no quedó sujeta a medidas cautelares. El tribunal acogió parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, quienes acusan de homicidio culposo a los tripulantes del Cobra. Tras la audiencia, el abogado defensor de los integrantes del buque y de la empresa Blumar, Alejandro Espinosa, se mostró conforme con la decisión y destacó que el Ministerio Público no pudo justificar ninguna falta o infracción reglamentaria a la tripulación, mientras que el abogado querellante Rafael Poblete no descartó acudir a la Corte de Apelaciones para lograr una medida cautelar más gravosa, como lo sería el arresto domiciliario total. El juzgado de garantía de Coronel decretó 120 días como plazo de investigación, el que se podría ampliar en caso de ser necesario. Bueno, esta va a ser una discusión que se va a mantener seguramente hasta que se resuelva el juicio. Recordemos que esta es la primera etapa nomás y después tendrá que venir el juicio propiamente tal y veremos en qué termina todo aquello. Pero claro que para la defensa de los imputados es más que nada un alivio y en perspectiva, si te dan una cautelar menos gravosa de lo que se pedía, se entiende que el tribunal califica que la pena que podría llegar a tener tiene alguna relación con la medida cautelar menos gravosa que tiene este instante. O sea, podría no ser tan difícil de demostrar de que no hubo dolo. Eso dice la defensa. Fue un accidente. No hubo intención. Y entonces llegar a probar eso por parte de los querellantes es todo un desafío, considerando que hay cosas de todas maneras extrañas. Entonces esta es una discusión que va a quedar siempre planteada, yo creo. No va a quedar nadie conforme con la resolución cuando se llegue al final. Porque si se llega a alguna resolución, ya parece ser que no sería la que quieren los familiares, que quieren una pena de cárcel efectiva para todos los involucrados y luego seguramente una demanda civil que pueda resarcir los daños económicos de las personas que fallecieron y de sus entornos familiares. Entonces, como eso está concadenado, seguramente no va a haber mucha conformidad. Digo, adelantándome a lo que pueda ocurrir, quizás en la etapa probatoria después aparezcan otros elementos. Pero el hecho de que no tuve la intención de hacerlo es como asumir que fue un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito. Llevémoslo, tal vez el ejemplo no es el correcto, pero entendámoslo de esa manera para ver qué es lo que se está diciendo. Efectivamente, atropellé a alguien en la vía pública, pero yo no tuve la intención. Primero, no estaba curado. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Fui un actuar negligente, puede haber sido, no respeté alguna norma, puede haber sido, no me di cuenta, pero no fue nunca mi intención hacerlo. Distinto es lo que sostiene la otra parte, que dice que la intencionalidad la dan por el hecho de no haber prestado ayuda, por ejemplo, o la negligencia culposa la dan por el hecho de no haber estado mirando el radar. Y por esas conversaciones que surgieron era una pequeña lanchita que andaba por ahí. Exacto. Entonces, es un tema bien complejo. Es un tema complejo. Los familiares de las personas que murieron también se quejan porque dicen, ¿cómo? Porque se establece arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre ellos. Y con la empresa, Blumar. Dice, ¿cómo van a garantizar que no se van a comunicar entre ellos si están libres? No están ni siquiera con detención domiciliaria. Y por otra parte, la empresa Blumar quedó sin cautelares. Porque el tribunal no detecta graves falencias en el modelo de prevención, tal como lo impone la ley y que estaba vigente cuando ocurrió el accidente. Entonces dicen, en el fondo, no es que se incumplieron los protocolos o hubo negligencia con respecto a la empresa. Y entonces por eso la empresa queda sin medidas cautelares. Ahora,
Me dice tú, esto es la formalización, la presentación de los cargos, todavía quedan toda la investigación y el juicio final, y para eso hay 120 días para la investigación. El objeto allí, creo que el punto luego en el juicio, en el nivel probatorio, para que lo evalúe luego el tribunal y determine qué pena van a recibir eventualmente los imputados, va a estar en el centro allí. De un lado dicen, por ejemplo, el radar estaba funcionando, sí estaba funcionando. ¿Lo estaban viendo? La acusación es, no, nadie lo estaba viendo. Eso es, ¿qué cosa? ¿Es un accidente o eso es una negligencia culposa que merece un mayor castigo? Segundo, los videos. ¿Había video o no había video? No, no había video. ¿Y por qué no había video? No, porque no se estaba grabando las cámaras. ¿Y por qué no estaba grabando las cámaras? Porque estaban malas. Ya, pero estaban malas de antes. Bueno, eso es, ¿qué cosa? Es una cuestión de la naturaleza, mala suerte, tocó nomás o... O es negligencia. O es negligencia, porque tenías que tenerla. No, bueno, es que se echó a perder. Y escapa mi responsabilidad que se haya echado a perder la cámara, ¿no? Ahora, lo que tiene la Fiscalía también, que es parte de lo que se está poniendo a disposición, es que justo falló minutos antes, porque había estado funcionando. Es parte también de lo que van a poner a disposición. Todo eso se va a discutir más en detalle. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Por ti, cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. Típico, siempre se suma alguien más a tu panorama. El pololo de tu hija, la suegra, tu amiga de toda la vida. Pero tú tranquilo, que Ford Explorer tiene espacio para todos, con 7 asientos y una tercera fila abatible eléctricamente. Siente la suavidad de su andar y déjate llevar por su tecnología de asistencia avanzada, porque viajar en una Ford Explorer es vivir una experiencia de primera clase. Ford Explorer, todo está en su nombre. Cotízalo en Ford.cl. Bienvenidos al podcast 30 años en EA Ciudad Aeropuerto.
Hoy hablaremos de un tema clave para los negocios, la seguridad. Y acá sí que se cuida, porque en ella es una zona controlada que cuenta con un moderno centro integrado de operaciones, con más de 200 cámaras inteligentes y con reconocimiento facial. Además, pórticos de lectura de patentes, móviles, fono denuncia y coordinación directa con PDI y carabineros. O sea, la seguridad es máxima prioridad las 24 horas del día. Enea Ciudad de Aeropuerto, pioneros ayer, referentes hoy, protagonistas del futuro. Conoce nuestros proyectos en enea.cl. Cuando te cambias a la fibra óptica WOM, tienes fibra óptima. Con tutorial óptimo. Que lo importante es el corte de la patata. Cena óptima. ¿En serio lo hiciste tú? Y cita óptima. En WOM, lo que ya hicimos por la telefonía, ahora lo hacemos por la fibra óptica. Contrata el plan Internet 600 megas por solo $9,990 por un año y cámbiate a la fibra óptima WOM. En tiendas o en WOM.cl. WOM. Bases y condiciones en WOM.cl. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y vamos a conversar con la diputada recién asumida, Constanza Schoenhout, que además es integrante de las comisiones de Economía y de Mujer. Muy buenas tardes, diputada. Hola, Angélica. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, diputada. Bueno, primero, ¿cómo han sido sus primeras semanas en el Congreso? Bueno, como para todo Chile, yo creo un poco intensas. A todos nos llegó marzo. Pero aquí estamos ajustándonos al trabajo del Congreso, conociendo también al resto de los diputados y diputadas con quienes vamos a tener que construir durante los próximos 4 años. Diputada, ¿tienen coordinaciones ya hechas como para enfrentar, sin tener el detalle de algunas de las medidas que puedan ingresar a trámite legislativo, pero tiene una coordinación? ¿Están trabajando para tener una opinión respecto de, incluso antes de eso, si las cosas tienen que hacerse por decreto o tienen que hacerse por ley? O sea, nosotros, bueno, primero como Frente Amplio tenemos por supuesto una articulación como bancada, siempre ha sido un sello de nosotros de tratar de actuar en conjunto en base a un diálogo siempre previo y analizando las circunstancias específicas de cada proyecto y de cada decisión. Y también con el resto de la oposición hemos ido construyendo, más allá de los debates que se han dado las semanas anteriores por los acuerdos administrativos, conversaciones respecto a cuáles son esos elementos comunes que nos van a unir durante este periodo al momento de tomar decisiones tan importantes que van a afectar la vida de todos los chilenos y chilenas. Y en esa coordinación, por supuesto que el primer llamado que hemos hecho siempre es a que las medidas que van a impactar de manera transversal y nacional a las familias de Chile se discutan en el Congreso y no pasen meramente por decreto. Y eso es parte también de hacer a la ciudadanía parte de la conversación. Por tanto, por supuesto, me imagino me pregunta en particular respecto a la discusión sobre la modificación del MEPCO y el posible alza de los combustibles. Lo que hemos dicho acá y lo dijimos en la mañana, hace un ratito, es que la discusión se dé aquí en el Congreso, como se dio también en su momento en el periodo anterior, para que lo demos de cara a la ciudadanía y tomemos las definiciones que van a afectar directamente a ellos con toda transparencia. Y si el gobierno decide cambiar, como ya parece haberlo decidido, ¿cómo funciona este mecanismo de tal modo que la subida de los precios de los combustibles sea mucho más alta de la que estamos acostumbradas, se traspase más a la ciudadanía y lleguen al Congreso con los proyectos para focalizar las ayudas en los sectores más vulnerables? ¿Ustedes van a estar disponibles para respaldar esos proyectos? Mira, nosotros vamos a estar disponibles siempre para colaborar a que los sectores más vulnerables, pero también la gran clase media, que es nuestro país, pueda llegar más tranquilo a fin de mes y se vea lo menos afectada posible por las decisiones que pueda tomar este gobierno en materias económicas que afectan directamente la economía doméstica. Pero sí me parece importante dejar en claro que lo que está planteando el gobierno es completamente insuficiente en torno a los proyectos de ley que ha planteado para focalizar, digamos, en algunos aspectos específicos. Y esto lo digo porque sabemos que el precio de la benzina influye en todos los otros precios, no solo en algunos. Y eso, como han dicho ya varios expertos, va a significar eventualmente un aumento significativo de la inflación, es un aumento de las bencinas, digamos que afecta transversalmente
a las personas, pero que también afecta el IPC, ¿no? Y desde el arriendo hasta el vestuario, hasta la comida, que son, digamos, gastos mensuales para todas las familias. Y además me llama la atención, y quiero que esto no pase desapercibido, que mientras se nos dice que no hay plata para poder mantener el MEPCO y se va a focalizar solo en algunas cosas, el gobierno sí está disponible a perder cerca de 1.800 millones de dólares rebajando el impuesto corporativo. Entonces, creo que acá, cuando nosotros nos planteemos, y lo hemos hecho durante estas semanas, lo vamos a hacer con plena disposición a avanzar en aquello que mejore la calidad de vida de los chilenos y chilenas, pero también vamos a ser muy categóricos en aquellos aspectos que van en la dirección contraria. Y ese debate tenemos que darlo de manera transparente, porque la medida que está tomando el gobierno sí va a afectar firmemente, o sea, de manera muy importante, el bolsillo de las familias. Igual es una decisión o una, ¿cómo decirlo?, una coordinación que se tiene que explicar bien a la ciudadanía. Hablo de unos y otros, pero en lo particular de ustedes de la oposición, porque aunque, por ejemplo, una mitigación sea evaluada por ustedes como insuficiente o derechamente mala, voy a utilizar un término como del campo, peor mascar laucha, decía mi abuelita. O sea, aunque sea mala, bueno, pero si ayuda en algo, es difícil no aprobarla, aunque sea insuficiente. Por supuesto, eso es lo que precisamente estoy planteando. Yo voy a estar disponible a apoyar, digamos, aquellas medidas que vayan en subsidio y solución de que las familias puedan llegar más tranquilas a fin de mes. Pero lo que quiero dejar en claro es que aquí tenemos una diferencia que es más estructural y que tiene que ver con que el gobierno está tomando la decisión de aumentar el precio, digamos, del combustible, y en consecuencia de un montón de otros artículos que mensualmente son indispensables para cualquier casa de Chile. Y en ese sentido es que me parece, primero, veamos cuáles son los proyectos de ley de focalización de apoyos que ha anunciado, pero de partida creo que vamos a tener un problema mayor en torno a dejar de financiar el mecanismo de estabilización del precio del combustible. Y eso no lo podemos pasar por alto. ¿Y sabes por qué, Ramón? Porque efectivamente un término que sabemos se ha usado en circunstancias muy graves económicamente, que es decir, peor es mascar laucha. Yo francamente creo que la situación económica del país que tenemos hoy día, con la baja de inflación que hemos tenido durante los últimos 4 años, con los récords de inversión extranjera que hemos tenido en 2025-2024, con el crecimiento por sobre lo estimado en general durante los últimos años, me parece que no es para hablar ni para poner a la ciudadanía en clave peor en mascar laucha. Me parece que es en clave cómo podemos vivir mejor hacia adelante. Y creo que para este gobierno, cuando por un lado te dice, miren, ¿sabe qué? Vamos a tener que tomar decisiones difíciles, así que le vamos a subir el precio de todo lo que consume mensualmente, pero por si acaso, por mientras, le vamos a bajar los impuestos a las grandes empresas, que son el 1% más rico del país, me parece que hay una diferencia de prioridades en la que, por supuesto, vamos a tener un debate. Estamos con la diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhout. Diputada, ¿cómo se están articulando en la Cámara, en el Congreso en general, la oposición o las oposiciones, sobre todo porque en las últimas semanas lo que vimos en los acuerdos administrativos y la forma en que quedaron constituidas las mesas y las comisiones en la Cámara y el Senado, vemos que la derecha fue bastante efectiva para como lograr dividir a la oposición? Entonces, ¿qué van a hacer para que eso no siga ocurriendo? Mira, yo realmente espero que toda la discusión del acuerdo administrativo quede aislado digamos, en esa discusión y no afecte lo que es más importante para este periodo, que es la articulación política. Y yo sinceramente creo, más allá de que efectivamente hubo algunos sectores o algunos partidos de oposición que se sumaron a acuerdos de la derecha, excluyendo incluso a otros partidos de oposición, me parece que hoy día es tiempo de dejar esa minucia atrás y poner el foco en lo que en verdad le importa a Chile, que es cómo contribuimos a un mejor país y a vivir mejor, si a eso estamos llamados. Y ahí, mira, esto es en proceso, lo hemos dicho de distintos lados, la unidad no
no se decreta y no surge de la nada, y vamos a tener que tener muchas conversaciones y encontrar nuestros puntos en común, pero al menos mi vocación, y creo la vocación del Frente Amplio, siempre ha sido ir construyendo esa unidad, porque es solo de manera articulada donde podemos sacar adelante buenas iniciativas y donde también podemos eventualmente frenar iniciativas que no le hagan bien al país, pero para eso necesitamos, por supuesto, trabajar juntos. ¿De qué manera asumen el hecho de que la repartición de las comisiones y de los cargos, el actual oficialismo en realidad pasó a aplanadora? Mira, yo creo que la aplanadora más bien viene, digamos, con... O sea, por supuesto, respecto de los acuerdos administrativos, eso lo vimos hoy día, el actual oficialismo no solo tiene el gobierno, tiene el control del Senado y tiene el control de la Cámara. Y eso, por supuesto, es un desafío para las fuerzas progresistas y quienes hoy día estamos en el lado de la oposición. Y por eso a mí también me gustaría preguntar constantemente, y así como se nos pregunta a la oposición si vamos a ser dialogante o obstruccionista, me gustaría que le preguntemos al oficialismo si va a ser dialogante o aplastador, ¿no? Porque efectivamente aquí lo que necesitamos es ir construyendo diálogo. Y muchas veces cuando uno ve los debates en la sala, cuando vemos los debates en las comisiones, pareciera simplemente querer pasar por arriba. Y efectivamente yo creo que más allá de las comisiones y los cargos, a mí me preocupa que esto pueda terminar en una aplanadora legislativa donde simplemente se pasa hacia adelante sin un debate real respecto a cómo se pueden mejorar los proyectos de ley presentados por el gobierno o por mociones parlamentarias, solo para no tener que dialogar con la oposición. Y yo creo que eso sería muy perjudicial, porque los cambios importantes en el país o las medidas de políticas públicas o legislativas para que sean efectivamente de largo plazo, requieren acuerdo. Pues si estamos todo el tiempo revisando los proyectos o las medidas que se avanzan según la mayoría circunstancial en cada periodo de la historia, al final volvemos permanentemente a punto cero. Y yo espero pensar una política en la que vamos avanzando de manera progresiva y no tenemos que todo el rato volver atrás, y esto lo digo a propósito de gratuidad, a propósito de eventualmente revisar 40 horas, que son todas, digamos, anuncios que ha hecho el gobierno, que yo sinceramente digo, sigamos avanzando, si volvemos a revisar todo, es volver a punto cero. Diputada, y un recurso fácil como para unir a veces a la oposición es demonizar al adversario. ¿Qué es lo que pasó el sábado en la inauguración del Congreso del Frente Amplio, su partido, en que apareció un lienzo que mostraba al presidente Kast con cachos de diablo junto a Donald Trump, a Benjamín Netanyahu, a Javier Milei, que decía nunca serviles a locos y genocidas, Chile libre y soberano? ¿Usted está de acuerdo con ese lienzo y con lo que pasó ahí? Mira, lo primero es que el Congreso del Frente Amplio no se trató de demonizar a nadie. Ese lienzo no es institucional y no creo que haya sido ni el foco ni representativo del debate que ahí se dio. Y creo que para poner el foco de lo que se trató la conversación en el hito, digamos, de lanzamiento del Congreso del Frente Amplio, hay que poner atención al debate en el que estuvo Gonzalo Vinter, Francisca Gallegos, Gael Jomans, la propia intervención de la presidenta del partido, donde el foco estuvo mucho más puesto en cuáles son los desafíos hacia adelante para efectos de resolver cuáles van a ser los principios, el horizonte y las urgencias del presente que vamos a abordar como partido, que en uno u otro lienzo que pudo haber aparecido y que, por cierto, después fue retirado. ¿Qué le parece, diputada, la temperatura? Puede ser exacta o no exacta, pero bueno, es lo que hay, lo que uno siempre hace referencia, ¿no? Para bien o para mal, de cómo se está midiendo a través de la opinión pública los anuncios de las medidas, en donde uno ve que algunas tienen bastante respaldo, medidas de seguridad, qué sé yo, control fronterizo, pero hay otras en donde parece que asuma como una alerta para la actual administración en temas relacionados con indultos o en materia relacionados, por ejemplo, con eliminar parte de la gratuidad, por ejemplo, a los mayores de 30 años. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué aviso? ¿Qué es lo que lee usted en eso que al parecer muestran los sondeos? Mira, yo creo que para analizar los procesos políticos siempre hay que mirar, digamos, el video y no solo las fotos. Y lo que tenemos es, bueno, actualmente un gobierno que durante el año pasado hizo campaña hablando de que este país se caía a pedazos,
muchas veces contra datos concretos, ¿no? En momentos donde parece que el dato no mata necesariamente el relato. Y después llegó el gobierno diciendo, está todo peor de lo que pensamos, ¿ya? Para después decir, así es que vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles radican principalmente en afectar no solo derechos conquistados hace mucho tiempo, como es la gratuidad, que, por cierto, yo fui parte también de esa lucha desde el movimiento estudiantil, nos costó mucho, hasta que finalmente también la ciudadanía dijo, sí, estudiar es un derecho y endeudarse por estudiar no es algo que queremos para la construcción de nuestro país. Y por tanto yo sí creo que en todo ese ámbito discursivo va a llegar un punto en el que nos vamos a dar cuenta de manera mayoritaria que aquí pareciera que lo que se quiere es que se apriete el cinturón para las clases medias y para los sectores vulnerables, pero que para otros ese cinturón se ensancha. Y creo que la ciudadanía siempre está atenta y es inteligente y lo va a ver. No es mi intención en ningún caso poner, digamos, obstáculos para que este gobierno en medidas, digamos, las distintas líneas en materia de seguridad, migración, que han sido sus ejes centrales, pueda avanzar. Creo que se han hecho cosas importantes durante los últimos 4 años y en algunos de los anuncios hemos visto que se van a continuar ciertas políticas a propósito de más cámaras térmicas en el norte, mejor despliegue de militares, eso es lo que hemos hecho desde ya, por tanto me parece bien, pero creo que hay que tener ojo con que en materia económica nos estén construyendo un discurso de que no hay plata para justificar finalmente hacer recortes que afecten a las grandes mayorías del país. Y en eso yo al menos no voy a estar disponible a apoyar. Diputada, y lo último, ¿qué espera usted que resulte de este Congreso del Frente Amplio que empezó el sábado, pero todavía le quedan bastantes semanas? Sí, nos queda harto, estamos recién partiendo. Para nosotros es parte de nuestra cultura también partidaria de poder dialogar y construir en conjunto los desafíos y los horizontes hacia el futuro. Este Congreso viene a consagrar también el proceso de unidad del Frente Amplio, que viene ya al menos hace 10 años, pero que tiene su punto culmine con la fusión de los partidos hace 2 años, en nuestra, digamos, tendencia a la convergencia y no a la ruptura. Y yo espero que este sea un proceso de escucha activa, de conversación cotidiana, donde actualicemos un proyecto de izquierda para nuestros tiempos, donde la inteligencia artificial, la era digital, el cambio demográfico, las políticas de cuidado son asuntos centrales y que requiere que nos pongamos al día para que también de aquí a 4 años más seamos capaces de ofrecerle a Chile una alternativa de desarrollo y prosperidad que sea clara y que sea mayoritaria. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhout, esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias, diputada. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, Ramón, Angélica, un gusto. Chau. Chau.